Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar la idea de tiempo y espacio, la ubicación de los procesos históricos en tiempo y espacio. Para eso les voy a pasar dos textos. Hoy son un poquito más largos, son dos textos de 3 páginas cada uno, en el cual van a ver la parte de ubicación en el tiempo y la parte de ubicación en el espacio para los diferentes procesos históricos. Es importante que lo lean porque son unos conceptos generales que después se van a utilizar respecto a cómo se divide la historia en siglos, en milenios, en edades, y también cómo medimos geográficamente el mundo, como para poder determinar dónde ocurren diversos fenómenos. Para empezar a trabajar en esos textos van a encontrar cómo se mide el tiempo en nuestra sociedad, en la Argentina particularmente, en la mayor parte de Occidente, digamos, del mundo occidental, lo que entendemos por América, Europa occidental, parte de África tal vez. El tiempo lo medimos respecto a el nacimiento de Jesucristo, más allá de la religión de cada uno, más allá de las creencias. Nuestro calendario actualmente se rige desde el año 0, que es el nacimiento de Jesucristo. Estamos en el año 2020 después del nacimiento de Jesucristo, y la historia antigua, digamos, lo que ocurrió antes del nacimiento de Jesucristo, también se mide en años negativos. Pero es importante que sepan que hay otras culturas que miden el tiempo de otra manera, que ubican su punto inicial a partir de otro momento, de otro hecho, de otro acontecimiento. Ahí van a encontrar, por ejemplo, cómo las civilizaciones judía y musulmana miden el tiempo también a partir de un hecho religioso que forma parte de sus creencias, pero no coincide. Por lo tanto, vivimos en un año distinto. Van a encontrar, los judíos lo miden según la fecha que la Biblia indica la creación del mundo, y los musulmanes ponen como fecha año 0 de su calendario un acontecimiento en la vida de Mahoma, que es el que consideran su profeta. Siguiendo en el texto, van a encontrar cómo representamos los siglos y los milenios. Van a ver que lo hacemos con números romanos. Los números romanos eran los números que se usaban en la antigua Roma, representados con letras, no con los números que usamos actualmente. Por ejemplo, el 1 se representa con una I, el 5 se representa con una B corta, el 10 con una X. Ahí en el texto van a tener más o menos, no necesario que se lo aprendan completamente, pero para tener una ayuda si en algún momento se cruzan con un texto o con un material que tenga números romanos, que encuentren siglos o milenios expresados de esa forma. Y el último punto que vamos a trabajar hoy respecto a la ubicación temporal de los acontecimientos son las edades. Esto es bastante importante para el estudio total de la historia. Porque, por ejemplo, si van a estudiar únicamente historia argentina, cuando trabajemos historia argentina, toda la historia argentina ocurrió en la misma edad, que es la edad contemporánea que estamos transcurriendo actualmente. Pero hay otras civilizaciones, hay otros territorios que tienen su historia dividida en diferentes edades. Se contemplan en historia 4 edades diferentes. La edad antigua, que es aproximadamente desde que se inventó la escritura, antes de eso se considera prehistoria. La historia antigua dura hasta el año 476 después de Cristo. Esto es bastante específico porque es el momento en que la ciudad de Roma es invadida, cae el emperador romano y por primera vez no es reemplazado por ningún otro. Eso se considera la caída del Imperio Romano. Tal vez en algún otro momento vean este tema en más profundidad, pero por ahora lo único que tienen que saber es que desde que alguna civilización inventó la escritura, que van a ver los sumerios y los egipcios fueron los que la inventaron, hasta exactamente el 476, que cae el último emperador de Roma.
La Edad Media, que empieza en 476 y termina en 1453, todo hablando después de Cristo, estos años, que en el 1453 cae el emperador de lo que era el Imperio Romano de Oriente, de la ciudad de Constantinopla, el último emperador de la civilización bizantina. Ahí se considera que termina la Edad Media. Durante la Edad Media, bueno, en el texto van a encontrar algunas de las características, el feudalismo, el avance del Islam y algunos otros puntos que van a ser importantes para ese periodo. A partir de 1453, aunque algunos consideran que a partir de 1492, cuando Colón llega a América, pero no importa, desde el 1453, vamos a tomar en este caso, hasta 1789 es la Edad Moderna. 1453, la caída del último emperador de Bizancio, del Imperio Romano de Oriente. 1789 es el año de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un momento histórico muy particular que marca el inicio de muchas de las cosas que hoy en día vemos por sentadas. Es la edad contemporánea que va a empezar en 1789. ¿Por qué? Porque ahí empiezan procesos políticos, culturales, económicos, al menos por ahí no empiezan exactamente ese año, pero es el punto que se señala como de cambio, la Revolución Francesa, como por ejemplo la consolidación del capitalismo, la consolidación del uso de la razón por sobre la fe, la consolidación de la industria, la consolidación de los procesos políticos democráticos. Esa es la edad contemporánea. Toda la historia argentina ocurre durante la edad contemporánea porque, como les digo, empieza en 1789. La historia argentina, si bien hay un periodo colonial, como Argentina en sí misma tenemos que empezar a contar a partir de principios de los 1800, con las invasiones inglesas, con la Revolución de Mayo, con la independencia en 1816, empieza formalmente la historia argentina. Así que bueno, esto es respecto a la ubicación temporal. Por otro lado, les estoy pasando otro documento, un poco larguito, pero no tienen necesariamente que sabérselo completamente específico. Sí es importante que le den una leída atenta, porque son conceptos que probablemente algunos ya los conozcan, cosas que hayan visto en la primaria, los que tuvieron algún desarrollo durante la secundaria, o simplemente, bueno, porque son conocimientos básicos generales que probablemente algunos, si no todos, ustedes ya los tengan, pero que acá los tienen especificados y explicados más en detalle para que después puedan hacerlo. Es importante que sepan esto porque en algún momento van a tener que poder leer un mapa y estas son cosas, digamos, fundamentales para poder leer el mapa del mundo, el mapa argentino, cualquier mapa que se les presente. Es importante que lo tengan en cuenta. El primer punto para la ubicación espacial, o sea, la ubicación en el espacio, en la geografía del planeta o del país, vamos a hablar de los puntos cardinales. Los puntos cardinales, ustedes saben, son norte, sur, este, oeste. Casi todos los mapas que se encuentren van a estar ubicados con el norte arriba. Estando el norte arriba, el este queda hacia la derecha, el oeste queda hacia la izquierda y el sur queda para abajo. En casi todos los mapas digo ¿por qué? Porque no todos los mapas de todas las épocas ni todos los mapas del mundo están ubicados con el norte hacia arriba. Hay muchas discusiones al respecto sobre por qué usamos mapas que tienen el norte arriba. ¿Por qué usamos mapas que ponen, por ejemplo, en el centro del mundo a Europa? ¿Por qué usamos mapas que le dan mucho más tamaño a los países del norte, los países centrales, los países más desarrollados a nivel industrial y a nivel económico? ¿Por qué usamos mapas que a los países que formamos parte del sur nos dejan abajo, nos dejan más pequeños, nos dejan relegados y nos dejan en la periferia? Esta es una discusión que no la van a encontrar en el texto, pero está bueno
que ustedes también la piensen. Bueno, norte, sur, este, oeste. ¿Qué es lo que fija estos puntos? El Sol sale por el este, ubíquense otra vez pensando que tienen el norte adelante. Si tienen el norte adelante, el Sol va a salir hacia su derecha, que es el este, y se va a poner hacia su izquierda, que es el oeste. En el texto van a encontrar un gráfico que lo va a dejar un poco más claro. También les puede servir para ubicarse en la ciudad. Ustedes saben que hacia el este está el río, por lo tanto el río les puede servir como referencia para también poder ubicarse, si no conocen bien las calles, por lo menos poder ubicarse en direcciones. Bueno, localización relativa. Acá les puse un ejemplo que no estaba incluido en el texto. Este se los pongo yo bien específicamente para ustedes, porque esta comisión pertenece a Vicente López. Bueno, la localización relativa, ¿dónde queda determinada cosa respecto a otra? Es decir, si tengo, no sé, yo les puse el ejemplo de Vicente López específicamente, pero también les puede servir, por ejemplo, pensar que Argentina está al este de la cordillera de los Andes, al sur de Paraguay, al oeste del Océano Atlántico. Esa es la localización relativa. También se puede hablar respecto a distancias. Bueno, por ejemplo, en el conurbano tenemos primer, segundo y tercer cordón del conurbano respecto a la distancia de la capital. Y la localización absoluta es cómo se divide el mapa mundial, el globo terráqueo, que se divide con una serie de líneas. Probablemente hayan visto alguna vez un mapa del mundo o un globo terráqueo y habrán visto líneas que lo surcan, que son los paralelos y los meridianos. El mundo se considera dividido de diferentes formas. Está dividido en hemisferio norte, hemisferio sur, eso respecto a la línea del Ecuador, que es la línea central que atraviesa el mundo, donde la Tierra es más ancha. Esto también lo pueden estudiar por su cuenta, no lo vamos a trabajar nosotros. El planeta Tierra tiene forma casi esférica, no es una bola completamente perfecta. En la línea del Ecuador es más ancha la Tierra. Esa línea parte en dos el mundo, a tal punto que en el hemisferio norte se ven determinadas estrellas y en el hemisferio sur vemos otras. Esa es una línea que podríamos considerar más natural, que la podemos ver y palpar específicamente, hay algo que cambia. Pero hay otras que son inventadas por los seres humanos, simplemente por una cuestión de organización. En este caso tenemos sobre todo lo que son los meridianos. Los meridianos dividen al mundo de este a oeste. Eso no es una cuestión natural, es una organización que nosotros mismos hacemos. Los seres humanos organizamos hacia el mundo, pero no hay una razón específica para dividir el mundo así. Así se divide, por ejemplo, las horas se dividen, digamos, lo que se considera occidente de oriente, y bueno, diferentes tipos de divisiones. Eso lo van a ver en el texto. Esta red geográfica, bueno, le da valores a esas líneas. Por ejemplo, el Ecuador es el punto 0 grados. Ustedes tal vez usan el GPS del teléfono. Para los que lo usen, van a ver que a veces si ubican la flechita en un lugar, le salen un montón de números que son las coordenadas. Las coordenadas se miden justamente a través de lo que son los paralelos y los meridianos. Donde se cruzan un meridiano de los cientos que hay dando vuelta al planeta con un paralelo de los cientos que hay también de norte a sur, ahí donde se cruzan hay un valor numérico para cada uno de esos. La división del mapa necesariamente es matemática. Algo más que fuéramos a trabajar. Bueno, el último paralelo, tanto para el norte como para el sur, son los polos. Está el Ecuador. Hay otros dos
que son el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio. Ya después vamos a trabajar a ver para qué existen digamos, estas líneas. Y también hay paralelos que marcan el círculo polar, tanto el círculo polar ártico como el círculo polar antártico. Todo esto, insisto, lo van a ver en el trabajo, digamos, en los materiales, en los escritos que les voy a estar pasando. Y tienen algunas imágenes como para ayudarse, como para tener una ayuda visual respecto a esto que les estoy diciendo. Y bueno, lean el material y después les voy a pasar algunas actividades como guía sobre todo, para poder seguir trabajando. Espero que estén bien. Ojalá en algún momento se termine el tema de las restricciones, aunque se han estado viendo las noticias, vamos bien para el contrario. Al parecer vamos a estar un poquito más encerrados en los próximos días. Así que les mando un saludo. Por favor, seguramente para cuando vean este video ya se los voy a haber dicho por otras vías, pero no se olviden, tienen que mandar las actividades, pueden mandarlas por privado, pueden hacerme las consultas que necesiten. Es importante que envíen las actividades porque forman parte de la nota final. Así que muchas gracias a todos y